Queridos amigos, hemos comenzado a transitar este nuevo tiempo y este nuevo año y hoy estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Anteayer hemos cerrado el tiempo de Navidad en la fiesta de la Epifanía y mañana ya nos preparamos, nos disponemos a comenzar ese tramo del tiempo ordinario, que si bien también estamos en una época estival y muchos están haciendo su descanso, también conlleva lo cotidiano y lo ordinario. Así que vamos a empezar a caminar ese tiempo ordinario hasta que nos comencemos el camino hacia una nueva Pascua el 22 de febrero en el miércoles de ceniza. Y justamente al comenzar un tiempo nuevo, al comenzar un año, uno podría decir que todo proyecto siempre empieza con un primer paso. Y por eso, si nos preguntáramos, si nos interrogáramos en el fondo de nuestro corazón, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la tarea que la vida nos está encomendando o nos ha encomendado? Tal vez encontraríamos de manera mucho más sencilla y más simple el sentido de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque mayoritariamente nuestros días, nuestra cotidianeidad, acontece dejándonos llevar o a veces arrastrados por la corriente de las situaciones, de las cosas, a veces de nuestras propias pesadumbres, de nuestras propias angustias, de nuestros propios miedos, ¿no? Siempre recuerdo aquel personaje del cine italiano que interpretaba Mónica Vitti en el Sol Rojo, ¿no? Que era una depresiva crónica, y ella siempre decía que todas las cosas terribles que le pasaban, eso era su vida, eso y nada más que eso. Y a veces esa corriente de desgracia, de desastre, podríamos decir, el otro día cuando compartíamos la fiesta de la Epifanía, hablábamos del sentido de las estrellas, y la palabra desastre es una palabra que tiene su origen en astro. El desastre es un cielo sin estrellas, un cielo donde uno no puede mirar y no puede orientarse, no sabe a dónde va. Podríamos apelar una vez más a Darío en Lo Fatal, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Y entonces justamente a veces esa corriente, esas costumbres, siempre se ha ido así, esas urgencias o la fantasía de lo que me gustaría, de lo que quisiera, de lo que sueño, incluso a veces nuestros deseos nos impiden realizar ese proyecto que en definitiva sigue palpitando, sigue adentro nuestro, y que necesita para ser llevado adelante el compromiso, pero ante todo necesita el poder interrogarnos. Lo decíamos también el otro día celebrando la Epifanía. La estrella no era para los magos una respuesta, era una pregunta. Era una pregunta. ¿Dónde está el Rey? ¿Dónde está aquel que da sentido a nuestra vida, que ha nacido? Y esa pregunta es la que lo llevó a salir de su tierra, que lo llevó a los pastores a salir aquella noche y a ir al encuentro. Por eso hoy el Evangelio de Mateo nos presenta en este texto de la liturgia un inicio de la misión de Jesús y también
el inicio de un camino, de un itinerario, de un peregrinar que tiene distintas etapas, como la vida misma. Entonces, en primer lugar, lo que queda de manifiesto, así como lo vinimos compartiendo en el Adviento y en la Navidad, que Jesús no se queda quieto. Así como los profetas, así como el Bautista, así como María y José estaban como en movimiento, no se quedaban esperando las cosas. Al distinto de Herodes, que se quedaba en su palacio y mandaba a preguntar las cosas como si fuera el delivery, tráigame dónde van a ser, tráigame dónde va a estar, tráigame dónde va a encontrarse, y sin de ahí no poder salir. Entonces, justamente, hay preguntas que el Rappi o Pedido Ya no nos puede traer a la puerta de nuestra casa. Tenemos que ser nosotros los que salgan a buscar las respuestas. Entonces, Jesús nos dice hoy, al comenzar este texto del Evangelio de Mateo, que fue desde Galilea hasta el Jordán. Hubiera sido muy cómodo para Jesús quedarse en Galilea. Era su ambiente familiar, era el lugar donde creció, era el lugar donde ya tenía entrelazados sus vínculos, su contexto familiar, su zona de confort, en definitiva, que también eso vale la pena recordarlo, siempre termina pudiendo ser como una especie de trampa, aquello que no nos deja crecer, aquello que no nos deja salir. Entonces, justamente Jesús va hacia otro lugar, y va hacia un lugar absoluto y totalmente cargado de simbolismo, que es el Jordán. Ese río donde el pueblo de Dios atravesó y llegó a la tierra prometida. Justamente en ese lugar, otro personaje de la historia de la fe, que fue Josué, había tomado de la mano al pueblo y lo había llevado a su destino. Y Dios justamente nos muestra en Jesús otra cosa. Lo primero es esto, el ponerse en movimiento. Estamos poniéndonos en movimiento de un tiempo y de un año nuevo. Lo segundo es que Dios no permanece distante, sino que se hace uno con nosotros en nuestra condición, en nuestras miserias. Jesús se sumerge en las mismas aguas donde la gente había dejado sus pecados. Podríamos decir que Jesús se deja ensuciar, porque es la única manera de sanar esas aguas. Dice Nowen, un autor espiritual, en una de sus obras, que es El sanador herido, que si uno quiere salvar a un niño atrapado entre las llamas del fuego, hay que estar dispuesto a dejarse arder, porque es ahí cuando aquel que abraza y protege, no deja que el fuego alcance al otro, pero sí tiene que ser uno mismo el escudo de ese fuego. Entonces Jesús se mezcla entre nosotros para salvarnos, se mezcla entre nosotros como un gesto más de que el amor de Dios no es una declamación, no es algo que se dice desde la distancia, desde el arcano, sino es algo que está junto a nosotros, Dios con nosotros. Entonces, justamente, a veces nuestra actitud es la contraria, podríamos decir, tomando una imagen del Cantar de los Cantares, aquella novia que se niega a abrir al novio
porque dice que no quiere ensuciarse los pies que se acaba de lavar. Entonces, a veces es como que esa suciedad de tener que empezar de nuevo, tener que abrir la puerta, tener que levantar el teléfono, tener que escuchar, tener que hacer, es decir, justo ahora con lo cansado, con esto, con el otro, justo ahora que me termino, bueno, Dios, justo ahora, Dios siempre está a la puerta, Dios siempre está próximo. Y justamente cuando Dios se acerca, se hace accesible. Para Jesús los cielos se abren, el velo se rasga, se hace visible. Los cielos se abren a favor de Jesús, pero también se abren por Él mismo, porque es Él el que nos da y abre esa puerta de una vez para siempre. Y eso genera en el Bautista una especie de asombro, una especie de revelación que sigue transformando sus esquemas, como también el tiempo y la fe nos ayudan a seguir transformando nuestros esquemas. Lo que nos plantea este año, en esta vida, en esta post-pandemia que seguimos de alguna manera construyendo, porque si no, no terminamos de aprender todo el dolor, todo el quebranto, todo el sufrimiento acumulado, si no genera en nosotros un aprendizaje, me animaría a decir una palabra fuerte, un escarmiento. Es como que vamos a seguir instalados en el mismo lugar. Y entonces justamente Jesús nos pide, como al Bautista, que lo dejemos hacer, que no le marquemos nosotros el camino ni la cancha, sino que lo dejemos hacer en nosotros y en la realidad. Porque es este Jesús el que precisamente revela el verdadero rostro de Dios, aquello que decía el canto del siervo. No gritará ni alzará la voz, no dejará que su voz se escuche en la plaza, no quebrará la caña partida, ni apagará la mecha que está humeante. ¿Cuántas veces en la vida preferimos o hubiéramos preferido a un Dios que grite, a un Dios que destruya y aniquile al enemigo de raíz y que no aparezca más, a un Dios que se imponga por la fuerza y que no dé lugar a que esto es así y no de otra manera? No siempre estamos preparados para recibir al rostro de un Dios que está junto a nosotros, que camina junto a nosotros, que padece junto a nosotros. Entonces, como el Bautista, debe reconocer que Jesús, ese Jesús real, está más allá de sus convicciones. También nosotros debemos aprender en este tiempo y en este año a reconocer, a volver a conocer a Jesús. Y como todo comienzo, como todo principio, ya anticipa el final. Es muy interesante lo que hoy nos marca esta fiesta del bautismo, porque Jesús asume cabalmente su destino, asume su misión, su proyecto. Y entonces podríamos hacer como una especie de contrapunto entre los textos de este Evangelio y los del Gólgota. En el Jordán, en el bautismo, Jesús se sumerge en las aguas. En el Gólgota, Jesús se sumerge en la muerte. En el Jordán, el cielo se abre. En el Gólgota, el velo del templo se rasga. En el Jordán, Jesús recibe el Espíritu. En el Gólgota, Jesús entrega su Espíritu. En el Jordán, el Padre llama al Hijo. Este es mi Hijo muy amado. En el Gólgota, el Hijo llama al Padre. Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Y por último, en el Jordán, Jesús es reconocido como hijo por el Padre. Y en el Gólgota, a Jesús se lo reconoce como hijo de su hermano pecador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que justamente en Jesús, en nuestro bautismo, en el de cada uno de nosotros, hemos recibido la gracia que nos permite volver a empezar en cada momento. Se trata de asumir y de llevar adelante esa misión, sabiendo que el Señor nunca se alejará de nosotros.